Les dejo aquí 10 estrategias de manipulación mediática. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real, mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar, de vuelta a la granja como los otros animales. 1. La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedirle al público interesarse por los conocimientos esenciales en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real, mantener al público ocupado, sin ningún tiempo para pensar. De vuelta a la granja como los otros animales. Cita del texto: armas silenciosas para guerras tranquilas. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado problema-reacción-solución. Se crea un problema, una situación, entre comillas, prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también, no mames. De repente, ellos piensan en controlar, por decir algo, ellos piensan en controlar a los niños en las escuelas o a los estudiantes en las escuelas. Entonces, en algún momento, como está pasando, de hecho apenas pasó un bombazo en el TEC de Monterrey del Estado de México, y de repente ellos crean este tipo de situaciones para que en los medios se publique, y entonces una iniciativa que ellos querían para coartar libertades, para controlar a la banda, para controlar a la audiencia, se vuelve una exigencia por parte de la sociedad, ¿sí? Entonces no soy yo quien está aplicando estas medidas para controlarte o restarte tu libertad. Eres tú quien me está pidiendo que ponga estas medidas para que de esa manera mate 2 pájaros de un tiro. O también crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos. Eso es una práctica antiquísima aquí en México, en muchos países, y nos la meten sin siquiera darnos cuenta. La estrategia de la gradualidad para hacer que se acepte una medida inaceptable. Basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas como el neoliberalismo fueron impuestas durante las décadas de los 80s y 90s, y actualmente en México: estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicados de una sola vez. Administración del cambio, administración del culerismo, administración de la metida que nos están metiendo, de la metida que nos están dando, de la metida que nos estamos saboreando, de la metida a la que ya nos estamos acostumbrando y que ya ni la sentimos. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como dolorosa y necesaria, obteniendo la aceptación pública en el momento para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que todo irá mejor mañana y que el sacrificio exigido podría ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento.
como el priista, como el prismo que está de regreso, desde ahorita ya nos están programando para hacernos pensar que eso es lo mejor. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles. Por eso es que de repente contenidos que no les hablan como si fueran pendejos, que no les mastican el contenido, entonces por eso es que no son tan populares, ¿no? Muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella atenderá con cierta probabilidad a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico, como la de una persona de 12 años o menos de edad. Ver Armas silenciosas para guerras tranquilas. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito en el análisis racional y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar e injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones o inducir comportamientos. Emocionalmente, el 14 de febrero nos hace olvidar que el salario mínimo está de la verga. Emocionalmente, la Navidad nos hace sentir que podemos gastar. Nos hace sentir que todos somos hermanos y que el rojo es chido. Nos hace sentir que los meses sin intereses son porque mis amigos me quieren un chingo. Y entonces inducen nuestros comportamientos. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores. Ver Armas silenciosas para guerras tranquilas. Así es. Nos recetan una educación muy menor, una educación muy limitada, una educación en muchos colegios privados llena de religión, una educación en muchos colegios públicos llena de pura pendejada, puro güey que no sabe ni de lo que habla, una educación en donde la lógica, la ética y la filosofía están desterradas, porque con ellas en algún momento podríamos percatarnos y podríamos aspirar a algo más. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad, promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto, ¿sí? Por eso tienen tanto éxito Otro Rollo, por eso es que las lavanderas, ¡uy! ¡Qué pinche programa tan chingón! ¿Sí? Estimulan ellos a nosotros, nos estimulan a ser complacientes con la mediocridad, a decir, no mames, ¿para qué veo esa madre si está bien aburrida? Y promueven al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto, ¿sí? Guerra de chistes, ay, no mames, qué buenota vieja y cómo, etcétera, ¿no? Neta, eso, la gran mayoría de la gente ni siquiera lo nota. Ni siquiera lo entiende. Y entonces, pues así vivimos. Reforzar la autoculpabilidad, hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción, y sin acción
no hay revolución. Y sin acción no hay revolución. Y sin acción no hay revolución. Y sin acción no hay revolución. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el sistema ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológica. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que en la mayoría de los casos el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor al que de los individuos sobre sí mismos, por el simple hecho de que nos da hueva conocernos, de que nos da hueva reconocernos. Todo esto heredado de un texto de Noam Chomsky y que creo que vale la pena tenerlo como un buen punto de partida. Muchas gracias por seguir escuchando, muchas gracias por todas las felicitaciones por mi cumpleaños, muchas gracias por seguir leyendo y que nos vaya bien bonito. No puedo terminar el podcast sin antes comentarles esto último que tiene mucho que ver con este último tema. Y bueno, una nota de Karina Vilés en La Jornada. La lucha del observatorio filosófico es ética y no prescribe, dice Gabriel Vargas. Para no tocar a las mafias, la SEP sacó las materias humanísticas y advierte que recurrirán a todas las instancias, incluso las jurídicas. El coordinador del Observatorio Filosófico de México, Gabriel Vargas, acusó a la SEP, a cargo de Alonso Lujambio, de desintegrar las disciplinas humanísticas y filosóficas en el bachillerato para permitir que cualquier persona de cualquier profesión imparta las materias con el propósito de no tocar a las mafias que controlan la designación de los docentes. Carajo, si la designación de los secretarios de algunas entidades gubernamentales son apostadas en un pinche chupe, pues que esto no se decida, ¿verdad? Reveló asimismo que en una reunión donde estaba presente el subsecretario de Educación Media Superior, Miguel Ángel Martínez, se les dijo que un veterinario podía dar clases de filosofía. Cualquier secretario que tiene un reclamo de la comunidad debería adoptar una actitud dialógica, sobre todo si quiere ser candidato a la presidencia, pero si esta va a ser la tónica, es realmente grave. El pasado lunes, 400 académicos que representan lo mejor de las humanidades en el país como en el extranjero, entre ellos Pablo González Casanova, Alfredo López, Austin Noam Chomsky, Luis Villoro, Miguel León Portilla, William McBride, publicaron un desplegado en este diario en el que rechazaron que se elimine o simule la enseñanza de la filosofía. Y muchos festejando porque ya no hay filosofía en las escuelas. Ay, qué bueno que no hay filosofía, porque así no nos vamos a aburrir y vamos a hablar pendejadas y vamos a brincar y vamos a cantar canciones estúpidas. Gabriel Vargas, impulsor del observatorio, quien ha emprendido una lucha contra la eliminación de la enseñanza filosófica en la reforma integral de la educación media superior, iniciada hace 2 años y medio, afirmó que hay una cerrazón terrible en la SEP. Su política es la de no veo ni oigo, pero no es una cerrazón o no es una falta de visión, simplemente es un no rotundo. No quieren la filosofía en las escuelas, no quieren que los estudiantes piensen, no quieren que los estudiantes cuestionen. Se apanican cuando un estudiante, incluso de primaria o de secundaria, les cuestiona alguna cuestión que ellos dicen. Yo por eso a mi hija siempre le digo, siempre le comparto, siempre le motivo a que siempre ella tiene que saber el porqué de las cosas. No tiene que comprar baratas todas las cuestiones que le dicen. Ella tiene que saber por qué, para qué, quién dijo, ¿sí? Y eso les aterra a la SEP, les aterra a los maestros, sacarlos de su zona de confort, exigirles, eso les aterra.
¿Por qué? Mucho de eso ellos no tienen la culpa. ¿Por qué? Porque el presupuesto se lo gastan en otras cosas que en sus capacitaciones. Pero eso no los exime de ser unos maestros mediocres. Molesto, Gabriel Vargas denunció que la dependencia creyó que iban a disolver este movimiento, pero eso no pasará hasta que podamos regularizar esta situación. Para ello advirtió que agotarán todas las instancias, incluso jurídicas, con el propósito de que las clases de filosofía, de ética y de lógica se importen a los jóvenes mexicanos. Se trata de una lucha ética, de una batalla que no prescribe. Por otro lado, explicó, es un escándalo que tengamos que luchar porque se preserve lo lógico, lo normal, lo correcto en la educación. Y esto se complica mucho más por la gran cantidad, los miles y millones de estudiantes pendejos que solamente se la pasan chateando, que solamente se la pasan queriendo tirar el rostro, queriendo andar echando novio a lo pendejo, en lugar de estar pensando por su presente y por su futuro, y en lugar de estar haciendo algo por este país que tanto lo necesita. Eso lo dificulta. Y más aún, los adultos pendejos que educan a sus hijos con televisión, que educan a sus hijos con el porque yo lo digo, que no los motivan a pensar, que no los motivan a cuestionar. Eso es lo peor, que los motivan a robar, comprando piratería, diciendo que y haciéndoles proyecciones de que en la cultura de mejor esfuerzo es lo mejor que ellos pueden hacer. Pero bueno, deberíamos estar haciendo programas de actualización para los profesores y profundizando la formación de los jóvenes. Lo que hace la SEP es burlarse de los estudiantes al privarlos de una educación humanística, abundó. Pero también los estudiantes no están muy preocupados por eso. Y como muchos saben, una de las razones por las que yo hago filosofía o intento hacer filosofía no es de ninguna manera para ponerme como un filósofo o ponerme como un maestro de eso o algo parecido. Simplemente es una protesta por este tipo de pendejadas. Gabriel Vargas narró que en junio el subsecretario Miguel Ángel Martínez los llamó para presentarles al director general del Consejo para la evaluación de la educación del tipo medio superior, Antonio Gago, pero después de 4 horas el encuentro tuvo resultados negativos con agresiones de Gago, quien dijo que un veterinario podía dar clases de filosofía. El talón de Aquiles de la calidad de la educación es que la dependencia del ramo permite que cualquier persona de cualquier profesión imparta las asignaturas y por eso hasta pretende cambiar los nombres de las disciplinas filosóficas para meter a sus amigos y correligionarios. Algo similar ocurre en el gabinete de Felipe Calderón, donde un politólogo puede ser nombrado titular de la SEP. Y bueno, todos podemos filosofar, de eso no hay duda. Todos podemos aspirar a tener tiempos y momentos filosóficos en donde descubramos nuestra naturaleza, quiénes somos, de dónde venimos, para qué servimos, para qué estamos en este mundo. Eso cada uno de nosotros lo puede hacer. Lo que no podemos hacer y lo que nadie, solo por desearlo y por decir yo ahorita voy a ir a enseñar filosofía, eso es irresponsable. ¿Por qué? Porque no tienen ni las técnicas, ni las tácticas, ni las formas para poder derramar el conocimiento y motivar entonces a filosofar, a actuar con ética, a ser lógicos, a llevar flujos de pensamiento, a administrar los pensamientos. Entonces, no podía terminar el podcast sin comentar esto. Muchas gracias por seguir escuchando, muchas gracias por seguir apoyando este podcast y vamos con honestidad y que nos vaya bien bonito.